Estamos todos. Les hice dar presente. Profe, buenas tardes. Sí. Yo recién me conecté y no me... Todos los que se fueron conectando, yo los fui anotando. Así que no se preocupen. Ay, dale. Muchísimas gracias. De nada. Básicamente les pedí que se conectaran y me dieran el presente de esta forma. No será todos los días así. Quería conocerles la cara, o por lo menos tener un poco más de familiaridad con ustedes. A medida que escribían o iban hablando, me parecían como principal. Les cuento un poco. Hola, profesora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo estoy trabajando, estoy escuchando la clase, pero por ahí tengo la cámara apagada por ese motivo. No se preocupe. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Bueno, les cuento. Los trabajos estuvieron bien. Hubo algunos muy bien, otros a los cuales les hice observaciones. La idea, hubo 2 compañeras que hicieron muy buenas resoluciones de las observaciones que se habían hecho. Pero la idea era eso, era poder equivocarse, porque las categorías sospechosas no son algo fácil y es lo que nos va a dar el marco de cómo vamos a empezar a trabajar. Yo sí quiero felicitar a un par de compañeros. No hay problema quienes no puedan activarla, ahí me está hablando un compañero. Tratemos de tener la cámara la mayoría posible, los que tengan alguna justificación, bueno, queda en cada uno. Quiero felicitar a un par de compañeros que hicieron unos trabajos muy buenos. Noté que muchos copiaban lo que estaban poniendo otros compañeros. Eso no está mal, porque uno aprende de eso, pero le saca mérito a lo que están haciendo. Yo quiero felicitar por el trabajo a, ya les digo, que no quiero meter la pata y decirle a otro, así que voy a agarrar una regla. Bartolo hizo un muy buen trabajo. Caucos hizo un muy buen trabajo. Lucas Winca hizo un muy buen trabajo. Héctor Nahuelfin hizo un muy buen trabajo. Bueno, a Nadir lo felicité porque realmente el trabajo fue de altísimo nivel. Y Joaquín Ibarra hizo un muy buen trabajo. Hay otro par más que hicieron buenos trabajos, pero yo lo que prioricé fueron quienes hayan contestado primero. No va a influir en la nota, ya les dije que es una cuestión de concepto, el haberse esmerado en hacer el trabajo. Muchos de ustedes se les hizo las correcciones y las correcciones estuvieron muy bien cuando las volvieron a recapacitar. La idea era esa, era que podamos empezar a tener actividades prácticas porque así va a ser el parcial. Es más, el parcial puede ser que sea menos complejo todavía, porque el punto 1, que es donde la mayoría tuvo inconvenientes, era bastante complejo, pero la idea era esa, que nos choquemos con la definición. Lo que sí les quiero decir es que la primera, punto 1 y la punto 2, que a todos les salió muy fácil, la noticia 2, eran las mismas preguntas, distintas formuladas. Y era el concepto a utilizar, era muy similar, pero bueno, yo ahora lo que les propongo es que veamos un poco la clase, los términos teóricos de los textos, y que terminado esa etapa, pasemos a una etapa de debate y de analizar el trabajo práctico, para que no nos queden dudas de lo que hicimos. Sí les pido que los que no los hicieron, que no fueron muchos, pero hay varios, revisen lo que se contestó, y quienes tuvieron observaciones revisen las respuestas de los compañeros, que todas estuvieron muy bien. La verdad es que fueron todas muy distintas. Algunas verán, si se ponen a leer, que son distintas las preguntas, pero igual están calificadas correctas porque no había una respuesta correcta. La idea era que lo pudieran justificar. Así que yo ahora les voy a compartir pantalla y vamos a ver los términos básicos que se daban en los textos. El problema de estas 3 clasificaciones o estos 3 tipos de derechos es que no hay un texto que nos sirva. El de igualdad, que era el que más me importaba, les hice un resumen yo y traté de ponerle los términos más importantes. En libertad no había mucho, no era mucho lo que tenían, así que va a ser muy importante el PowerPoint que les voy a dejar hoy. Y en vida digna, vamos a verlo muy, muy por arriba, porque en la clase que viene entramos a Sistema Regional e Internacional de Derechos Humanos, donde vamos a empezar a abordar el derecho internacional, que es un poco esto. Ahí les pongo para compartir. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. El concepto de estas clases
era igualdad, libertad y vida digna, eran los 3 conceptos que teníamos que tratar de internalizar. La verdad es que muchos de ustedes, por lo que vi en las respuestas, hicieron el trabajo, al menos sin los conceptos técnicos, pero se entendía que tenían bastante armado la idea de qué es la igualdad, de qué es la libertad y qué es la vida digna. Igualdad un poco ya la habíamos visto en la clase anterior, libertad es un término muy amplio, que ya lo vamos a ver, y vida digna tiene que ver con un poco con los 2 conceptos anteriores. Hay un autor que es muy interesante que siempre hace el choque entre la igualdad, que básicamente dice, ¿qué preferís vos? ¿La igualdad o la libertad? Entonces, los liberalistas contestan la libertad, los igualitarios contestan la igualdad, y hay una categoría que es la que a mí me gusta mucho, que es la de liberalistas igualitarios. ¿Qué plantean los liberalistas igualitarios? Es que los 2 son importantes y que prima la igualdad sobre la libertad, porque si todos somos iguales, nadie somete a nadie, entonces seríamos libres. Esa es un poco la concepción que se suele dar en este choque. El preámbulo de la Constitución Nacional, que es, como hablamos la vez pasada, nuestra carta magna, lo máximo en nivel de jerarquía, no sé si estuvieron reviendo un poco el PowerPoint que le dejé, habla un poco de cuál es el objetivo que tiene este texto y cuál es la meta de la República Argentina. Fíjense que habla que el objeto es la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz, prever la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para todos, bueno, vieron lo que hablamos un poco, habla de todos los hombres, como para las mujeres no, pero bueno, entendamos que fue hace varios años. Y entramos en lo que es el derecho a la igualdad. Esto creo que lo estuvieron viendo con la profesora de género, porque nosotros para armar la currícula, como teníamos varias cosas en común, nos juntamos, pero la libertad tiene 2 conceptos o 2 categorías que se ve, la igualdad como no discriminación, entendiendo esta como un trato desfavorable a una persona con un motivo prohibido, y como no sometimiento, que es un poco lo de las acciones afirmativas, que dicen que hay tipos de discriminaciones en beneficio de grupos vulnerables que serían aceptadas. El derecho a la igualdad en sí, como lo vamos a entender en esta materia, es como igualdad de trato y de oportunidad, que muchos de ustedes lo incluyeron en el trabajo práctico, igualdad entre iguales, es decir, no podemos hablar de igual si no estamos hablando entre situaciones de iguales, ¿no? Las diferencias que se dan en determinados grupos no pueden ser comparadas. Entonces ahí es donde entra un poco las acciones afirmativas que hablábamos la vez pasada, y la igualdad como no permite distinción de trato que ofenda la dignidad humana. Y ahí entramos en cómo se empiezan a interrelacionar estos 3 derechos, conceptos. El principio de igualdad, el derecho de igualdad tiene el principio como no discriminación como base esencial, pero no nos sirve no discriminación solo si no empezamos a ver como no sometimiento. ¿Por qué? Porque, como estamos hablando de que la igualdad solamente se da entre iguales, es decir, entre personas de la misma situación, el Estado tiene la obligación de fomentar determinadas acciones para que haya una real igualdad. Porque si no, si hablaríamos que todos tenemos derecho a trabajar, pero no hay un fomento al trabajo, todos tenemos derecho a la educación y no hay un fomento a la educación, por ejemplo, no estaríamos hablando de iguales cuando una persona tiene trabajo y otra persona no tiene. ¿De dónde surge el derecho a la igualdad? De la Constitución Nacional, del artículo 16. Esto es importantísimo que se lo sepan. Hay artículos como la Constitución Nacional, los primeros artículos que serían el 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19, nos dan, y esto sí, por favor, anótenlo, sería del 14 al 19, nos dan los derechos esenciales y fundamentales. ¿Qué dice el artículo 16? La nación no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Volvemos al trabajo, ¿no? La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Entonces, ¿qué surge de este artículo, no? Surge, en un caso, la obligación del Estado de tratar igual a aquellas personas que se implementan en idénticas circunstancias. Si todos tenemos empleo, todos cobramos bien, todos tenemos cubierta la salud, la educación, seríamos iguales en un plano. Pero empiezan a haber determinadas categorías, como ser mujer, hombre,
Y después, la Constitución establece derecho a que no se establezcan privilegios que excluyan a uno de los que en iguales condiciones se concede a otros. Acá entra el término este que deben haberme odiado, mire, me quedó corrido, yo no soy muy buena para los PowerPoint, pero bueno, y hago un esfuerzo para poder después pasarle como modo de resumen. Ingresan lo que es las categorías sospechosas, que como hablamos tienen que ver con el no sometimiento, con las acciones afirmativas. ¿Y qué es lo que hicimos en el trabajo práctico? Es un test de razonabilidad. Por eso yo les preguntaba cuando chocaban estos dos derechos, o si era razonable cómo se había dicho la norma para la participación en concurso de belleza. ¿Cómo se hace el test de razonabilidad? Esto, se evalúa. Ningún caso es igual al otro. No existe la aplicación del test de razonabilidad en el aire. No siempre la igualdad es más importante que la libertad, ni la libertad más importante que la igualdad. Se va a aplicar a cada caso específico, porque las categorías no son genéricas, no es mujer por mujer, sino es evaluada en el contexto. Pasamos al derecho a la integridad. Voy rápido. ¿Van entendiendo? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Voy rápido para que vayamos a la parte más divertida, que va a ser el debate y ver los trabajos y poder aplicar lo aprendido. El derecho a la integridad y la dignidad de la persona. Esto es bastante básico, ¿no, chicos? Yo soy una persona individual, que tengo derecho a que se me respete el honor y mi reputación, y ahí es donde vamos a empezar a ver, y la libertad de expresión, y empiezan a chocarse todos estos derechos que tienen la misma jerarquía. Están todos protegidos por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales. Y que protege la autonomía individual, es decir, yo puedo conducir mis deseos según mis deseos y aspiraciones. ¿Qué quiero yo de mi vida? Hay una teoría que es muy interesante, que es la teoría de la creación del propio plan de vida. Todos tenemos derecho a crear nuestro plan de vida sin que nadie nos diga cómo tenemos que avanzar o cómo tenemos que comportarnos. En marco que no afectemos a los otros, ¿no? Digo, yo puedo hacer lo que quiera en tanto no molesta a mi vecino. Y acá entramos a ¿dónde se protege la dignidad humana? Bueno, que ya lo vamos a empezar a ver, el sistema regional de derechos humanos, entra la Convención Americana de Derechos Humanos, donde en 2 artículos establece el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Básicamente establece los principios básicos en los que se va a regir este derecho, y empieza con: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. O sea, que el derecho a la vida no es un derecho solamente a vivir, incluye la dignidad dentro del mismo derecho. Entonces, toda persona tiene derecho a que se respete tu vida. Este derecho estará protegido por la ley. A partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ahí es donde muchos van a hablar del aborto. El aborto tiene una característica muy especial. El embrión o el feto que se está dentro en proceso de gestación, y acá todos podemos tener distintas opiniones. Yo les voy a dar por qué se pudo salir la ley del aborto. Es porque se protege desde el momento de la concepción, en tanto tiene derecho a una historia clínica, a derecho a que se respete, a derecho al alimento, a la madre para el futuro, la futura vida. Pero ¿por qué concepción? ¿Por qué se usa este término? Porque en el Código Civil, cualquier feto o embrión que naciere sin vida nunca fue persona. Entonces, por eso se puede justificar, y por un montón de derechos más, y en la colisión de derechos y todo eso, el aborto. Bueno, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, nadie puede ser privado de la vida, me parece hoy, teniendo prohibida la pena de muerte. En los países que no han abolido, y esto se los contaba la vez pasada, en los países que no han abolido la pena de muerte, solamente podrán imponerse a delitos más graves en cumplimiento de sentencia de tribunal competente, es decir, que tenga una sentencia, un derecho a un juicio. Nosotros tenemos este principio dentro de nuestra Constitución Nacional, está a través del artículo 18, que es todos tenemos derecho a un juicio previo. No se puede volver atrás, no hay pena de muerte, no podemos volver a establecerlo, por eso otra vez lo mismo, Estados Unidos la sigue teniendo. No se puede aplicar por delitos políticos pena de muerte. Vean todo, que el derecho a la vida básicamente tiene que ver con la pena de muerte, mucho, ¿no? No se impondrá la pena de muerte a personas que tuvieran menos de 18 años y no puede ser condenada a muerte sin la posibilidad de darle el derecho a la amnistía, al indulto.
Y entramos al derecho a la integridad personal, que esto es un poco como el conjugado de este derecho, el derecho a la vida digna, que es toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Era un poco lo que hablábamos el otro día. Es nadie puede someterte a tratos de tortura, tratos deshumanizantes, violentos. No existe, porque es un derecho, imagínense, que se encuentra protegido por un tratado internacional que tiene jerarquía constitucional, si recuerdan lo que vimos en la clase anterior. Nadie puede ser otra vez de nuevo, ¿no? Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Y acá es donde nos importa a nosotros. Miren lo que dice: toda persona privada de la libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano. Nos empieza a hacer un poco de ruido porque hoy la situación carcelaria, a veces hay sobrepoblación, y hay situaciones donde hay cuestiones de hacinamiento, de falta de higiene. Bueno, entonces, estas cuestiones, hay un montón de condenas a nivel internacional donde se condena por el estado de las cárceles. Argentina no tiene tanto, pero los países de Centroamérica tienen varias penas por esto. La pena no puede trascender a la persona que cometió el delito, no puede ir a las familiares. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo circunstancias excepcionales. Esto no se cumple acá. O sea, nosotros tenemos en la misma situación carcelaria personas privadas de la libertad con condena firme, pero tenemos con prisión preventiva. Es más, tenemos menores de edad en algunas cárceles del país. Y muchas veces por la falta de documentación. Hay un estudio muy interesante del CELS que habla de eso, que se estudia cómo hay niños, porque menores de 18 años, por la Convención de Derechos del Niño, son niños presos sin pena porque no tienen documentación, no tienen identificación, entonces no. Bueno, acá es cuando los menores son procesados, deberán ser separados de los adultos. Las penas privativas de la... Ay, perdón, me ahogué. Ya vuelvo. Perdonen, estoy tratando de hacerles lo más rápido esto que me parece bastante aburrido y me ahogué. Bueno, las penas privativas de libertad tienen como finalidad la reforma y la readaptación social. La pena, como pena en sí, ya no es la cuestión. Sí. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos, vamos lo más rápido posible, así ya vamos a la parte más interesante. Y acá entramos en el derecho... Sí. No sé si está moviendo las diapositivas, pero no se mueve. ¿Ahí no se movió? No. ¿Ahí tampoco? Tampoco. Bueno, a ver. ¿Las estaban viendo antes? No. Ay, No. Bueno. Primera. No importa, ahí vamos leyendo un poco, a ver si las puedo compartir. Profe, todo lo que Sí. venía hablando está dirigido al artículo 16 hasta el 19, ¿no es cierto? O sea, del 14 al 19. Exactamente. Del 14 es como la base de los derechos de la seguridad social. El 14 bis son los derechos laborales. El 16 es la igualdad. El 17 es la propiedad privada. El 18, bueno, esto vieron, es memoria. El 18 es el juicio, la obligación de tener un juicio. Y, o sea, el derecho a tener un juicio, nadie puede ser condenado sin pasar por un proceso previo. Y el 19 es la autonomía de la voluntad, que es la que entra ahora, a ver. Si puedo. ¿Ahí ven? No. Yo no estoy pudiendo. Sí, profe. ¿Ahora sí ven? Sí, profe, Sí. se ve, sí. Derecho a la Bueno, lo libertad. vamos a pasar así porque no me pasa como... ¿Cómo era que usted había dicho que todos estos artículos del 14 al 19 de la Constitución Nacional... Son los derechos fundamentales. Son derechos fundamentales. Bueno, el derecho a la libertad. Miren cómo está redactado el derecho a la libertad. El artículo 19, que es el de la autonomía de la voluntad, dice: las acciones privadas de los hombres, otra vez volvemos a hablar de hombres como si las mujeres no estuviéramos incluidas, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios. Acá entra una sola religión, ¿no? O un par de religiones, pero no entran todas.
y exenta de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privada de lo que ella no prohíbe, ¿no? Ahí es donde empieza, miren que no dice en ningún momento libertad, tenemos que, esta es la autonomía de la voluntad, todos tenemos derecho a hacer lo que nos parezca, en tanto no afectemos a otro y no actuemos contrario a la ley. Si actuamos así, no vamos a tener a ningún juez, no nos pueden condenar por algo que no esté prohibido o que no afecte a otro. Miren un poco esto, y ya vamos terminando con los conceptos. La libertad es un derecho imprescriptible de todos los seres humanos, faculta actuar sobre la voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Esto hay dos tipos de libertades. Tenemos las libertades individuales, que son las que tenemos como sujeto nosotros, y después libertades colectivas que tienen que ver a permitir a determinados grupos actuar, ¿no? La libertad de asociación, de practicar un culto, que fíjense que es una libertad individual, pero a la vez cuando nos juntamos en una iglesia es una libertad colectiva, ¿no? Esto, no se preocupen, va a estar en los cosos, y entramos en el tipo de derecho más amplio que se puedan imaginar. Libertad, hay libertad de todo. Nosotros tenemos libertad de opinión, tenemos libertad de tránsito y circulación, tenemos libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión, y un montón más. Yo acá les puse las principales. Ahí yo les armé cuasi resumen para que lo tengan y les sirva, pero bueno, creo que la libertad de opinión todos sabemos qué es, pero a mí lo que me interesaba en contarles un poco era de por qué habíamos hecho el trabajo donde mezclábamos estos tres derechos. Y entra el término colisión de derechos. ¿Qué es la colisión de derechos? Bueno, cuando dos derechos del mismo cuerpo normativo, de la misma jerarquía, chocan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exacto, colisionan, chocan. Lo que se hace es la ponderación, que es un poco lo que estuvimos haciendo nosotros, que viste, yo les preguntaba, bueno, si estos colisionan, ¿cuál prefieren? La única forma de ponderar es justificando. Fíjense que yo les puse un montón de ejemplos acá, entre derechos que son pares. Ejemplo, libertad de expresión contra el derecho del honor. Acá hay un fallo muy conocido en Argentina que se llama Sofovich con Ekmejian, en el cual, en el programa de Sofovich, insultaron, o así lo entendió Ekmejian, su religión. ¿Y qué dijo la Corte? Nadie puede obligar a callarse a otro, pero sí, una vez que el otro afecta al honor, pueden delimitarse ciertos discursos y permitirle el derecho a réplica. ¿Qué significa? Bueno, que esta persona vaya y diga lo que piense y que la otra persona se pueda retractar. No existe en Argentina la censura previa. O sea, todos pueden decir lo que quieran, pero una vez que lo dijeron se tienen que atener a las consecuencias. Esto fue una fórmula que usó la Corte, que me pareció muy buena, en el sentido de, bueno, nos permitía evaluar cuando chocaban estos dos derechos, hizo, bueno, la libertad de expresión es libre, en tanto se diga, y cuando se dice perjudica a otro, bueno, tiene que volver para atrás. O sea, no existe la censura previa. Después tenemos, miren, libertad de información con derecho a la intimidad. No sé, los funcionarios públicos, todos tenemos derecho a saber cuánto cobran. Pero después no podemos, o sea, no tenemos derecho a saber todo de la vida de sus hijos, por ejemplo. No tenemos un derecho a la intimidad. Bueno, empiezan a chocar. De la libertad de empresa y el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Acá viene el caso de la azafata, libertad de contratación versus igualdad o la igualdad de acceso. Del derecho de la manifestación y el orden público. ¿Vieron cuando cortan la calle? Yo tengo derecho a manifestarme, pero también tengo derecho a transitar. Del derecho a la propiedad y la función social de la propiedad, es decir, de permitir a la persona, y de la presunción de inocencia y de la prisión preventiva. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy, ¿no? Che, si la ley dice que yo soy inocente hasta que no tenga un juicio, ¿por qué existe la prisión preventiva? Bueno, y acá es donde vamos a ir a la parte más práctica, dejo de compartir, donde vamos a ir a la parte práctica. Ahí está, volvimos. Bueno, lo que traté de hacerle fue un paneo general de lo que habíamos visto. Yo creo que no tiene mucha complejidad en sí, todos sabemos lo que es la igualdad, la libertad y la dignidad. Igual les dejo, cuando termine la clase, les dejo el PowerPoint para que lo tengan bien claro.
A mí lo que me interesaba era que hagamos este juego de ver distintos derechos cómo empezaban a chocar. Yo voy a nombrar a alguno de ustedes, a ver si no lo hicieron, ya les dije, o sea, yo tengo acá marcados quienes hicieron, voy a ir al azar. ¿Quién? Profe. Sí. Aspirante Mella, yo recién no pude cargar hace un rato, porque estuve ayer en la guardia y hoy en la tarde intenté hacer y me... Yo termino la clase y voy a cerrar el trabajo porque me parece justo. Si lo pudiste cargar hasta ahora, sí. Sí les pido eso un poco, que veamos las respuestas que ya se fueron dando. Hubo compañeros que lo hicieron muy bien y otros compañeros que no. Vamos a hacer un estilo debate. Vamos a tratar de ser organizados. En principio, si les parece, vamos a traer el tema, van a hablar los que les parezca. Quienes no puedan prender el micrófono, no se preocupen. Si llegaran a llamarlos, a decirles, me escriben un poco qué les parece. La idea de esto es que podamos internalizar el tema porque el parcial va a ser así. El parcial va a ser un caso práctico, que ya lo tengo elegido. Va a ser un documental, un video que dura 20 minutos, en la cual se les va a hacer detectar qué tipo de derechos se encuentran vulnerados, cómo aplicaríamos la convención, esto todavía no lo vimos, cómo aplicaríamos la convención a ese caso. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a tener. Lo que vi en los trabajos prácticos era que muchos contestaban con cuestiones de sentido común. Eso no está mal, pero si había texto y había un poco de conceptos técnicos, por eso una de sus compañeras tuvo una muy buena felicitación porque aplicó todos los conceptos que habíamos visto. Entonces, entramos en la ordenanza de la Municipalidad de Viedma de los concursos de belleza. Esto era lo más engañoso que podía haberles hecho. ¿La ordenanza se basa en una categoría sospechosa? No había una respuesta correcta. Mientras la justificaran bien. Entonces, mientras ustedes podían justificarlo, hubo 2 o 3 compañeros que justificaron distinto a lo que decían los textos, pero estaban bien justificados, entonces yo le dije que estaba bien. Entonces, ¿qué es la categoría sospechosa? Bueno, yo a varios les puse la discriminación. Una categoría sospechosa es una categoría que no pasa el filtro de razonabilidad. Entonces, ¿qué es un filtro de razonabilidad? Bueno, son categorías determinadas en la cual nosotros nos empieza a hacer dudar. A ver, vamos a lo de la azafata. ¿Qué problema hay que la mujer tenga exceso de peso mientras pueda realizar sus funciones? Distinto, como muchos compañeros decían, sería que sea razonable porque, no sé, fuerza policía, vamos a ir a un caso de un policía. Y bueno, la verdad es que tiene que pesar menos de 100 kilos porque necesita correr o necesita atrapar a alguien, no sirve que no tenga movilidad. Ahí empezaríamos a justificar, entonces me cambiaría el criterio de razonabilidad o no. En el caso de la ordenanza, esa fue lo más engañosa de todas, porque yo preguntaba, bueno, ¿es una categoría sospechosa en lo que se basa la ordenanza? ¿Se encuentra discriminando? Que eso a varios se los puse en la respuesta. Básicamente, decir que una categoría es sospechosa es decir, ¿está discriminando? Muchos contestaron que no era una categoría sospechosa y después daban una definición como contraria, eso se los marqué. A mi parecer, y podemos empezar a discutir, la ordenanza no se basa en una categoría sospechosa, en primer lugar, porque lo que hace solamente es limitar que el Estado haga concursos de belleza. ¿Y por qué me parece que limitar que el Estado? Es porque el Estado no puede promover estereotipos. Entonces los deja en el ámbito privado. A ver, si empezáramos a prohibir los concursos de belleza en el ámbito privado, y sería más difícil sostener. Y ahí es donde entraba que muchos me justificaban con la libertad. Y es más difícil sostener la libertad. Che, yo quiero participar. Pero el Estado no puede elegir, porque en criterios sumamente subjetivos de quién es linda o quién no. Había lugares donde por ejemplo, creo que es Fernández Oro, no sé si acá tenemos algún compañero de Fernández Oro, donde tienen un concurso donde hay que ensillar. Díganme si me equivoco, como que la competencia se basa en ensillar. Bueno, ahí es otra cuestión, digo, eso, hay un criterio objetivo, que mejor ensilla o no. Pero bueno, yo lo que quiero saber es
si alguno quiere hablar, ¿qué les trajo esta ordenanza en estos dos términos? ¿Es una categoría sospechosa? ¿Afecta la libertad la ordenanza? Me gustaría escucharlos a ustedes para que podamos internalizar los conceptos, que en realidad no son muchos, o sea, no tienen mucha complejidad, pero en el trabajo sí vi que hubo dificultades. ¿Alguno quiere hablar? Profe, disculpe, aspirante agente Painemal Janet, a mí en el trabajo me hizo la corrección en la primera, sí. Que había respondido de una forma y después entraba como que era sospechosa, algo así. Ajá. Quería saber a qué se refería y más o menos para... Es así, muchos de ustedes, por ahí fue el error de dar la noticia y no dar la ordenanza, pasa que la ordenanza tenía un grado de complejidad que no me interesaba que ahondemos. Es así. La ordenanza en general, esa ordenanza en particular, se basa en prohibir, no fomentar los concursos por parte del Estado, y el criterio que utiliza, porque van a ver que en la nota era la mujer que la criticaba, y decía, esto es discriminación. Bueno, no existe nos discriminan por lindas, perdónenme, ser linda no es una categoría sospechosa, las lindas tienen, de última puede ser por mujer, porque hay un nivel de cosificación o de acoso para la mujer, pero no existe, me discriminan por linda, no son un grupo sometido, no son un grupo vulnerado, o en situación de vulnerabilidad. Entonces yo ahí a muchos les puse los conceptos que quería que utilicemos, a la hora de hablar en la clase, ¿hay discriminación cuando lo que busca la norma es proteger a un grupo en situación de vulnerabilidad o proteger una situación que es desigual? A ver, primero, no estamos discriminando a nadie por linda, porque lo que está diciendo acá al revés es que no, el Estado no puede fomentar esto. Y si lo extendemos al ámbito privado, tampoco me parecería mal. Hoy tengan en cuenta que la mayoría de las ciudades de Río Negro no permite este tipo de concursos. O sea, que ya pasó el tiempo y como que fueron evolucionando. Entonces, Janet, lo que yo les ponía era, si era una categoría sospechosa, como muchos me habían puesto, es que estaba discriminando. Pero después me fundamentaban que la norma tenía como objeto proteger a las mujeres. Entonces era, no estaban discriminando. Básicamente era la misma pregunta en el 1 y en el 2, distinta redactada. La claro, norma, ahí la entendí. ¿discrimina la norma? Y no. A mi parecer, hubo un compañero que no lo anoté, que fue un error mío, que me puso que lo justificaba. Y yo mientras me lo justifiquen, con términos, digo, sí discrimina, creo que algo así había puesto, sí discrimina la norma, o sea, sí es una categoría sospechosa porque excluye el derecho de poder participar y el fomento y la promoción y ta. Bueno, ahí tendríamos una colisión de derecho. Para mí no hay una categoría sospechosa, y en el otro caso, en el de la azafata, era mucho más clara. No sé si a alguien más le quedó esa duda o quieren que volvamos a ver el tema. En el de la azafata sí. En el de la azafata es más complejo. Ahora vamos por el de la ordenanza y después vamos al de la azafata y si quieren mezclamos los dos. No sé si a alguien más le surgió duda con esto de la categoría sospechosa y por qué digo es contradictorio. Porque la norma no se basa en una categoría sospechosa, salvo que me lo fundamenten que sí, y si está fundamentado yo no les puedo decir nada. Pero disculpe, no, profesora, sí. Yo aspirante Uchi. ¿Qué tal? Sí, yo había tenido una duda con la pregunta esa porque solamente en una creo que me salió mal. Sí. O sea, no mal, me expresé, o sea, confusa lo escribí. Quería saber, porque yo había visto que categoría sospechosa era un tipo de discriminación. No. La categoría sospechosa es el criterio que nosotros tenemos que utilizar para saber si se discrimina. No es un tipo de discriminación. No es, por ejemplo, lo que se les dice en la jerga portación de cara, como un sospechoso. Son categorías prohibidas, básicamente. Son categorías donde, si vos utilizás esa categoría, sospechás. Tienen mucha relación con las acciones afirmativas. Este filtro de poder evaluar las categorías, y por eso venía a esta norma en particular, este filtro de las categorías sospechosas, la finalidad que tiene es eso, es evaluar si la discriminación que se está haciendo es una acción afirmativa o es una discriminación. ¿Cómo sería el caso? A ver, mañana el Consejo Deliberante prohíbe que todas las mujeres de Viedma usen pollera porque cosifica a las mujeres. Todo bien, pero yo hago hay una libertad que ya se excedieron.
ahí sí habría una categoría sospechosa, porque afecta a la libertad. Bueno, ese es el filtro que tenemos que empezar a usar. Por eso te digo, no hay una respuesta correcta, sí hay una fundamentación correcta. Por eso cuando muchos me ponían que no era una categoría sospechosa, y después, que era una categoría sospechosa y después me fundaban como si no lo fuera, yo decía, che, es contradictorio. Que fue lo que le pasó a la mayoría que se equivocó con esa pregunta, que es donde más errores hubo. Entonces, vamos al inicio. ¿La norma discrimina? La ordenanza de Viedma, ¿discrimina? Si alguno quiere decir que sí, lo dice. ¿Discrimina para ustedes la ordenanza? Disculpe, Para mí no. gente, no. Para mí sí, al principio, pero con la explicación que dio recién respecto a que la discriminación o sea, no se podía discriminar por lindo o por linda, quedó más claro eso, tipo, sabiendo en eso. realidad ese es un concepto mío, digo yo, para mí no es la belleza no es un criterio de discriminación. En todo caso, por ejemplo, ¿no? Podemos poner flaco, gordo, y las personas con gordas, que es el término que se usa, no es ni sobrepeso, son personas gordas. ¿Quién está en situación de vulnerabilidad? ¿A vos no te van a contratar por linda en un empleo? ¿Sufrís algún tipo de perjuicio por ser linda? Sí, por ahí acoso, pero no tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con una situación estructural, que es por ser mujeres, que somos un grupo en situación de vulnerabilidad. Pero siempre lo que se tiene que ver cuando chocan dos derechos, y esto es un poco lo que yo quería dejarles en claro, porque estos derechos, que los tres que vimos, van a chocar constantemente. Y son derechos de la misma jerarquía. Van a chocar todo el tiempo. Van a ver que todo el tiempo uno va a querer defender su derecho y va a venir el otro con un derecho de igual jerarquía y ¿y ahora qué hacemos? Tenemos el mismo derecho. Bueno, para eso existe el criterio de ponderación y por eso es muy importante saber las categorías sospechosas. Para mí la acción estatal, y lo voy a fundar, para mí la acción estatal del Consejo Deliberante de Viedma al prohibir por parte del Estado fue una acción afirmativa. El Estado ingresa a querer regular este tema porque estaba generando un perjuicio para un grupo vulnerado. Además, estaba perpetuando la desigualdad de las mujeres porque nos seguían viendo como una cuestión de belleza. A ver, puede venir cualquiera de ustedes y decirme, mira, para mí es una categoría sospechosa porque afecta a la libertad de las mujeres. Bueno, yo creo, que en este caso en particular, que si hubiera sido para todos, no solamente para el Estado, podría ser una categoría sospechosa. O podríamos tener más argumentos para discutirlo, ¿no? Nos hubiéramos puesto más en un debate de yo pienso de esta forma, como se dio en el otro, que estaba la libertad de contratar y la igualdad y acceso y oportunidad igualdad de oportunidad y trato, que sí, ahí había como todos teníamos distintas opiniones y no había una respuesta correcta. En este caso, como es el Estado, yo creo que tiene que ver con la acción afirmativa. Entonces, básicamente, lo que vamos a ir a resolver es, cuando yo les pregunto, ¿la norma se basa en una categoría sospechosa? ¿La norma está discriminando? Ustedes, aplicando el criterio de ponderación, ven que lo que hace es excluir a algunos, es cierto, es sospechoso, genera una vulneración. Por eso muchos de ustedes, y a ver si lo puedo encontrar ahora y se los traigo, les puse 2 resúmenes del texto que había hecho yo, que para mí estaba muy claro por qué esa norma no tenía una categoría sospechosa. A ver, casi se los encuentro, y lo vemos. 4 personas que contestaron hoy, así que esas me quedan por corregir, el resto están todos corregidos. Acá, miren lo que yo les pongo, ¿no? No todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato es ofensiva. Ahí entra un nuevo criterio, ¿no? ¿Ofende o no ofende? De la dignidad humana. Existen ciertas desigualdades, de hecho, que pueden traducirse en desigualdades justificadas. El mandato de la igualdad ante la ley, las obligaciones en materia de Estado de no discriminación exigen la adopción de medidas necesarias para eliminar la discriminación. ¿Qué significa esto? Bueno, el Estado tiene que actuar para eliminar la discriminación y va a discriminar, pero a través de acciones afirmativas, es decir, acciones que si lo vamos a evaluar,
posiblemente pasen el test de la razonabilidad muy fácilmente. Ejemplo, la ley de cupo, de lo que habíamos hablado la vez pasada. Ejemplo, El velo negro que usted había dicho. exactamente, el velo negro nos permite que todos estemos igual. Yo lo que veo que, como hubo muchas dudas, había un texto que es el que a mí más me gusta, que es el que te dan en Derecho en primer año, para entender estos términos, porque Derechos Humanos es una materia de primer año, que lo encontré el otro día. Pasa que me parecía muy académico. Yo, si quieren, son 2 hojitas, o sea, es re corto. Si quieren se los puedo subir para que les quede un poco más claro, porque acá lo que pone el autor es algo como muy interesante de, que dice, según el principio de igualdad, como no discriminación, estaría vedada cualquier categoría que no fuera funcional. Y ahí vamos al ejemplo de la noticia 2. ¿Es funcional al trabajo de la azafata que pese menos de 70 kilos? No sé. ¿Es funcional que para el acceso a la... Alguien puso, y me estoy haciendo eco, ¿es funcional que para la fuerza de seguridad tengas que tener, y esto corre por cuenta mía, ¿no? Tengas que tener menos de 30 o 32 años para ingresar? ¿Es funcional que un trabajo solamente busquen hombres? Bueno, ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Guardia cárcel dentro de, no sé, cacheo. ¿Es razonable que a las mujeres se lo hagan las mujeres y a los hombres se los hagan los hombres? ¿Estamos discriminando porque yo necesito en un puesto de cacheo de hombres, y dejo a las mujeres afuera? ¿Estoy discriminando? Tiene un sentido. Es razonable lo que estoy discriminando. Tiene un sentido. Bueno, exactamente. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Los derechos no son absolutos, van a chocar todo el tiempo. Lo que nosotros empezamos a ver es que va a haber criterios que vamos a tener que tratar de resolver diariamente con situaciones en las que va a chocar. No sé, pensemos ejemplos en una situación del trabajo del penitenciario. Tengo derecho a expresarme. Yo tengo derecho a expresarme porque la libertad de expresión es un derecho consagrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Pero agarro, y perdonen el término de la palabra, y hostigo a un compañero de celda porque es gay. Puto de mierda, lo acoso. ¿Qué me está pasando ahí? La libertad de expresión tiene un límite, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con todos los derechos. Particularmente con la igualdad tenemos esto, ¿no? Que la igualdad tiene que tener un criterio de razonabilidad para cómo pasar por arriba. Pero pasamos a la segunda noticia, ¿no? Una empresa privada no contrata a una mujer porque está en sobrepeso, es gorda. O en este caso no sé si era gorda, pero está en sobrepeso. Entonces me pongo a pensar, ¿no? Van a chocar 2 derechos, ¿no? La libertad que como le hicieron casi todos perfecto ese trabajo. Va a chocar la libertad de contratación, ver que tienen la misma jerarquía que la igualdad de oportunidad y trato. Muchos de ustedes priorizaron la igualdad, muchos la libertad. Las 2 respuestas estaban bien. Distinto hubiera sido que el que lo hubiera hecho fuera el Estado. Si el Estado lo hacía, yo te decía, todo bien, pero la libertad de contratar no existe en el Estado en ese sentido, porque vos tenés que seguir criterios establecidos, ¿no? No sé, tomar examen, o tomar una entrevista, o contratar al más capaz. A ver, sabemos que en la práctica muchas veces pasa que no, pero... Entonces, hoy, no sé, saquemos una ley, imaginémonos que somos el Senado de la Nación, o diputados, o la legislatura de la provincia de Río Negro, y saquemos que no se podrá discriminar en los puestos privados por las cuestiones de peso. Chicos, nos mandan a matar porque es realmente muy difícil sostener algunas políticas. Pero, llegado al análisis de esa norma, no sé si tendría una categoría sospechosa, porque la discriminación está prohibida, y empezamos a ponderar estos derechos. No sé si les quedó claro con todo esto, porque no quiero meterme a darles vuelta. Básicamente, que una categoría sospechosa, si yo les pregunto, ¿se basa en una categoría sospechosa? Estoy preguntando, ¿discrimina? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer este test de si lo que está discriminando tiene una razonabilidad o no. Básicamente, categoría sospechosa, criterio de razonabilidad. No sé si quedaron dudas, me fui por las nubes y los mareé más.
no es fácil el término. ¿Qué tal, profesor? Sí. Aspirante agente Joaquín Villagra. Sí, yo creo que a la mayoría lo que nos pasó fue que yo, por ejemplo, no sabía lo que era una categoría sospechosa y googleé y bueno, me confundió el concepto. Claro, por eso estaban los textos. Yo creo que eso fue lo que me pasó. Sí, no, yo me di cuenta que a muchos les pasó eso. Por eso estaban los textos, donde había un texto en particular que tenía una hojita y media que me encargué de resumírselos para que no los confunda, donde tenía esto que yo les marqué recién que les leí. Bueno, eso es un poco lo que nosotros necesitamos saber. Que no todas las... Sí. Entonces, cuando tengamos que buscar lo que es una categoría sospechosa, lo primero que tenemos que preguntarnos para saber es, ¿discrimina? Y después... ¿Es razonable? Es razonable. Exactamente. Esa es la tarea que hay que hacer. Porque vamos a la ley de cupo, ¿no? Nos ponemos con la ley de cupo trans, vamos, que es como más polémica. Tenemos la ley de cupo trans. ¿Discrimina? Y sí, porque les da beneficio a las personas trans. Ok. Discrimina. ¿Es razonable? Y la verdad que las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 40 años, en el 80% de los casos sufrieron violencia institucional, en el 50% de los casos estuvieron presas más de una vez. Entonces, bueno, pasa el filtro de razonabilidad, no es una categoría sospechosa. A ver, chicos, estamos hablando de dos derechos de igual jerarquía. Es decir, al ser dos derechos de igual jerarquía, si vos me fundás muy bien por qué creés que es discriminatoria y está muy bien fundada con conceptos técnicos, yo no te voy a poder desaprobar, pero me lo tienen que fundar. Sí vi muchas falencias a la hora de fundamentar, no sé, casos donde me ponían, es una categoría sospechosa porque es una categoría sospechosa, y no, la verdad que he desaprobado, no te puedo aprobar, es como, no entendiste el término. Entonces sí, excelente la compañera que dijo eso, creo que fue Janet Painemal, es eso, es ese doble filtro. ¿Discrimina? Bueno, sí, discrimina. ¿Pasa la prueba del test de razonabilidad? Y sí, tiene sentido esta discriminación. Hay algunos casos, como el caso de la azafata, que la diferencia era muy alevosa, pero en el de la ordenanza era sutil. El caso era el mismo. O sea, eran distintos casos, pero la aplicación normativa y lo que había que razonar era lo mismo. El primero trajo más dificultad porque no teníamos internalizado esto de las categorías sospechosas. Entonces, bueno, pregunta 1. ¿Es la norma? ¿Se basa en una categoría sospechosa? No. Test de razonabilidad. ¿Por qué? Porque, como contestaron todos que estuvieron muy bien, busca eliminar los estereotipos, que la mujer no siga siendo cosificada, eliminar criterios de belleza o carácter subjetivos. Listo, punto, perfecto, muy bien, 10, pasamos a la segunda. ¿Afecta la libertad? Y acá todos me contestaron distintas cosas, pero todas las respuestas estaban bien. Porque que afecte la libertad no significa que no la afecte con un buen objetivo, ¿no? ¿Afecta la libertad de las mujeres a participar en concursos del Estado? Sí, afecta la libertad de las mujeres a concursos. Pero no afecta la libertad en sí de participar en concursos, porque no... Yo lo que vi que muchos no se habían dado cuenta que la previsión era para el Estado, sino que pensaban que era la previsión general, por eso estaban todos, la mayoría, aprobados en ese sentido. Bueno, entonces... Claro, eso era lo que le quería consultar. Si, por ejemplo, yo hago un concurso de belleza en un ámbito privado, al aire libre, ¿está permitido? Está permitido, exactamente, no está prohibido. Bien, bien. Está solamente prohibido que el Estado fomente, promueve... los concursos de belleza, como de belleza ya en el mundo, no existen con ese nombre. Les han puesto embajadoras culturales, le han puesto representantes solidarias, pero básicamente se suben al escenario y les miran el físico. Es lo mismo. O sea, es lo mismo, sí. El nombre, exactamente, es lo mismo. Podemos venir y chocar todo el tiempo con esto porque hay mucha gente que tiene negocio atrás de estas cosas, ¿no? Entonces... Bueno, sí, capaz que afecta la libertad de, no sé, de que el Estado... Pero bueno, el Estado no puede promover estereotipos de belleza. Claro, Entonces, por eso le preguntaba, con el tema de las carreras y las promotoras, en general se usa para vender. Ahí es donde quería entrar, un genio Daniel, que te felicito, creo que uno de tus trabajos lo hiciste después, pero estaba muy bien hecho, pero no los pasé hoy a la lista, así que me acuerdo de vos porque lo corregí, estaba muy bien. De nuevo lo mismo. ¿Qué pasaría
si el Estado se le ocurre mañana salir a prohibir todo tipo de exposición de mujeres, que era un poco lo que le decía, mañana prohíben las polleras en Vietnam. Ahí, ¿pasaría el criterio de razonabilidad? Tenemos que tomarnos un trabajo para justificar eso, cada uno va a tener su visión, pero hay que justificarlo. Como dice Daniel, mañana se prohíben las promotoras. O por lo menos que las promotoras tengan que sigan estereotipos de belleza. Y estamos más en problemas ahí, me parece, ¿no? Es como, uy, ¿cómo justificamos esto? Y ahí afectaríamos la libertad de acceso al trabajo, afectaríamos la libertad de contratación, afectaríamos la libertad de expresión por la imagen de la empresa. Por eso estuvieron muy bien muchos que contestaron que en lo de la azafata era muy difícil saber si era uno u otro derecho, porque realmente, si hoy me preguntás a mí, ¿hay discriminación? Sí, hay discriminación. ¿La empresa tiene derecho a la libertad de contratar a quien quiera porque es la imagen de su empresa? Y lamentablemente sí. Lo que tendría que haber hecho la empresa es no decir nada, que estaba discriminando por peso. Nos podemos poner más estrictos, sí, obvio, nunca es razonable una categoría. Y ahí es donde está buenísimo que todos lo pusieron. La categoría... Bueno, ahí otro ejemplo, un compañero pone las mujeres que suben al ring para decir por qué round va. ¿Tiene sentido que estén desnudas casi en el escenario? ¿Tiene algún sentido que sea así? Bueno, eso lo vamos a empezar a ver y vamos a empezar a ver que se choca todo el tiempo. Pero en algunos casos es mucho más grosera la diferencia, como el caso de la azafata, que todos vinimos, y en otros casos la línea es más sutil y depende de cómo lo justifiquemos para un lado o para el otro. Entonces, respecto... Profe, sí. Una pregunta. Por ejemplo, ¿la empresa podría haber dicho que sea flaca la chica? Y ahí, muy bien la pregunta de Selena, hubiera sido un tema publicar eso, porque ahí sí estás discriminando. O sea, porque ya no es la libertad de contratación. Vos abiertamente estás publicando que tiene que ser flaca, estás discriminando y estás afectando derechos de otras personas. Profe, aspirante Mella. Sí. Un año que yo intenté entrar a la escuela de cadetes. Sí. Bueno, en mi caso me rebotaron por el tatuaje. Bueno, sí, conozco Ahora yo varios. no tengo, pero mis otras compañeras las habían rebotado por el tema del peso, porque estaban excedidas de peso, no sé cuánto pedían, depende de tu altura, Bueno. y ponerle que se pasaba por 2. Y no las dejaban seguir, ¿entendés? Por ese motivo, por el peso. Entonces, ahí vamos a otra cosa. ¿Hay un criterio razonable? Vamos que la justificación de esto, del peso, es, chicas, la verdad, tienen que correr, tienen que, no sé. ¿Hay un criterio razonable? Y yo creo que sí habría una razonabilidad en esa categoría y no sería sospechosa, ¿no? Pasaría el test de razonabilidad. En el tatuaje no. Pero yo este verano, por ejemplo, los chicos hacen la pasantía en la boca, algunos, y no había un chico, o sea, había un chico de sobrepeso, extremadamente gordito. Bueno, ahí sí hay una cuestión de discriminación, ¿sí? Si a ¿cómo unos es sí y eso? a otros no. Y después la otra también es que, ¿por qué no les da la posibilidad de entrar si es un internado, son 2 años? ¿Por qué no los pones a prueba? ¿Por qué no los pones a correr? ¿Por qué no los pones a que bajen de peso de última ahí adentro? Pero no antes decirme no, porque vos pesás, no sé, te pasás de 2 kilos de más, entonces no te voy a dejar entrar por ese motivo, que no tiene... ¿Qué opinan de lo que está diciendo Romina? Me parece muy interesante. Aspirante Galindo Bruno. Yo creo que por ahí el tema va más por otro lado, por una cuestión de salud. Tipo, capaz que pueda afectar el que se agite tan rápido, que le pueda agarrar un paro cardíaco. Pero tengamos en cuenta algo. Yo tengo una amiga que es militante gorde. ¿Qué significa esto? Hay una situación, chicos, que están pasando hoy las personas que tienen exceso de peso, que no consiguen ropa, en la tele se les burlan constantemente, no saben la cantidad y ella lo explica muy bien. Pero ella lo que plantea en este tipo de cosas, ella tiene chicas, yo los vi, sus exámenes de sangre son espectaculares, pero tiene menos colesterol que yo, tiene recontra, no hay un riesgo para su salud. Entonces, ¿por qué presumimos que una persona gorda tiene problemas de salud, no? Vamos como, sí, no sé, Laureano. Bueno.
Exacto. Bueno, ¿ves? Ahí es donde empezamos a analizar los criterios de razonabilidad. Esto que explicó Laureano es un criterio de razonabilidad. Mirá, la verdad es que es un problema para tu salud y a nosotros nos implica ser una responsabilidad grande que a vos se te afecte por esto. Bueno, esos son los criterios razonables. Y empiezan a surgir a medida que empezamos a analizar los temas. No sé, estoy tratando de pensar, bueno, la de cupo es la más evidente. Yo ahí traté de encontrarle dos noticias. Disculpe Sí. que la interrumpa, profe. ¿Puedo desactivar la cámara? Tengo que Sí. salir, pero la Sí, clase no hay está problema. interesante, me quedo escuchando. Dale. No sé a quién más se le ocurre un criterio, ¿no? Como para A usar. nosotros, por ejemplo, profesora, el otro día tuvimos una reunión con los oficiales y ahí nos explicaron que el tema de que tengamos un estándar de peso es más que nada, dice, por el tema físico, la exigencia que conlleva todo lo que es el de acá que nos recibamos. Dice que las actividades son muy intensas, por ejemplo, para ahora estar en el cursado, se nos pide un certificado que estemos aptos para las actividades porque son intensas. Sí. Y en todo momento se nos aclaró que el tema del peso no es discriminación, sino que es para cuidarnos a nosotros mismos. Exactamente. Ahí es donde empieza a entrar el concepto que... Aspirante Mella, perdón, Claro, yo lo porque entiendo. dice, si vos corres, dice, te torces, te lastimás, dice, ¿de qué te sirve? Vos, dice, te estropeás vos, el cuerpo es uno solo, dice, vos te vas a ir de acá, sí, tal vez con una ART, dice, o con un certificado, pero tu cuerpo no va a quedar igual. Tal y cual. No sirve. Bueno, que sea ¿ves? así. Ahí es donde empezamos a discutir, y ahora le doy la palabra a Romina, es donde empezamos a discutir esto, ¿no? Bueno, empieza a haber criterios donde ciertas categorías no son sospechosas, porque tienen un criterio de razonabilidad, porque tienen una fundamentación, porque tienen, como dice este texto, que es el que quiero que por ahí se los mando, si lo quieren leer, lo leen, que dice de, la palabra como la explica, me parece espectacular, es la instrumentalidad, que sea funcional lo que están discriminando, porque si no, no tiene sentido. Que mañana, no, abogados, no sé, le estoy dando un ejemplo, no tomamos abogadas mujeres en el servicio penitenciario porque los hombres las pasan por arriba. Chicos, todas las alarmas se nos tienen que prender de que eso es una categoría sospechosa, ¿no? Profe. Sí. Profe. En el servicio penitenciario igual no querían tomar mujeres. Tomaron porque la ley se lo exige, pero no mucho. Bueno, igual yo Pero tengo el listado acá y por somos una casi mitad de distinta- mitad, ¿eh? Hay muy parejo hombres y mujeres, yo lo conté eso. Pero sí. A ver, chicos, hablar de género yo hice el posgrado en género en el 2015. Nadie hablaba de género. Recién ahora estamos empezando a hablar de eso. Y cuando hice el de construcción social, que es un poco esto lo que estamos trabajando ahora, es construir identidades sin... A ver, yo no voy a construir las identidades de ustedes, pero lo que me refiero es tratar de que nuestra forma de vida no afecte los derechos del otro. Eso es un poco lo que queremos trabajar en esta materia, ¿no? Yo no puedo decir lo que se me canta, porque a veces, no sé, les voy a dar un ejemplo que para mí fue tremendo. En el Colegio de Abogados de acá de Viedma tenemos un foro, ¿no? Entonces una abogada que coordina una comisión agarra y manda que invitaba a un seminario de adopciones de parejas homoparentales, gays, lesbianas, LGTB, trans, toda la categoría. Bueno, manda eso y después empieza a dar un debate en que un colega dice que para él estaba mal porque era antinatural, y después otra le decía, bueno, lo que estás diciendo es una barbaridad, y él decía, me afecta mi libertad de expresión. Y nosotros, dentro de la profesión, tenemos colegas que tienen familias homoparentales, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde mi derecho de expresión puedo decir lo que quiero? Y en realidad, yo no sé si ese abogado o abogada, no importa quién era, tenía que haberse rectificado, ¿no es cierto? Porque estaba vulnerando el honor de otra compañera, de otra colega. Entonces, otra vez lo mismo, libertad de expresión versus honor. Bueno, ahí ya hay una resolución bastante clara que la Corte dijo, mirá, todos tenemos libertad de expresión, si nos metemos la pata y afectamos al otro, tenemos que pagar las consecuencias. Bueno, listo, un poco. Ahí a este abogado le pedían sanción y él se enojaba, ¿no? ¿Cómo me van a sancionar? Es mi libertad de expresión. Sí, todo bien, pero hay un límite a la libertad de expresión, afectar el honor, decir antinatural. Porque de última, uno puede decir, mirá, yo no me parece, no estoy de acuerdo, porque, no sé,
son mis principios, pero de ahí no saben las cantidades de cosas que decía, y había compañeras que estaban, es como que soy monstruo, digo, podría decir una colega, es una situación compleja. No sé quién quería hablar, yo estaba dando el ejemplo de de... Sí, profe, buenas tardes a todos, aspirante González. Yo una consulta, o sea, como para sacarme una duda, hablando esto del tema del físico. Mi pregunta es, está bien, estoy de acuerdo totalmente con el tema del peso porque es una cuestión que tenemos que hacer ejercicio y todas esas cosas. Ahora, la estatura. Ajá, sí. Hay un fallo, que es un fallo que se llama Arenson, les cuento este fallo, que es un fallo de hace muchos años. Hace muchos años los docentes, muchos años, no tanto, creo que es hasta 1986 que es este fallo, ahora si quieren lo buscamos el año, acá les saco la duda. El fallo Arenson es del año, el fallo Arenson es del 84, está bastante cerca. Un profesor que medía 1,50, 1,49, un hombre que era profesor y medía 1,49. ¿Qué decía la ley de Provincia de Buenos Aires? Que para ser docente tenías que medir más de 1,55. ¿Qué nos pasa con esto? Bueno, ¿cuál era la justificación supuestamente que tenía que tener autoridad para los alumnos? Chicos, estamos hablando de alumnos de 6 años. Digo, no sé, ni siquiera lo veo la estatura era una zaraza, ni para la adolescencia. Bueno, ese fallo, el fallo Arenson, que si quieren lo pueden anotar y lo pueden buscar, dice, es el que empieza a hablar en Argentina de las categorías sospechosas. ¿Qué dice? Gente, no pasa un criterio de razonabilidad la estatura, en este caso. No pasa, todo bien. ¿Qué tenés que tener? Y la preparación suficiente para poder dar las clases, la formación. ¿Qué me importa la estatura? Porque, entonces, vamos de vuelta. En ese caso, en la educación, el criterio de altura ¿tiene algún criterio de razonabilidad? ¿Es una categoría sospechosa? Por eso, justamente, porque hablando está bien, de peso, al entrar a una fuerza está entendible, pero la estatura es como que, muy como que no... Podría ser una categoría sospechosa. Permiso. Sí. ¿Podría justificar la estatura, en este caso? Al momento de reducir a una persona, creo que sí importaría la estatura. Más que nada por una cuestión bueno, pero física, ¿no? yo voy a estar con femeninas, o sea, calculemos que también no me voy a poner a la altura de una mujer de 1,70, 1,60, qué sé yo, pero no sé. No sé, yo mido 1,70 y hay mujeres que miden 1,50. Digo, Para mí Para mí también no elegirías vos con qué mujer meterte, sino lo que te ordenen. Porque tenés que pensar... ¿Sí? Tenés que pensar como que estás trabajando con tus superiores, te van a mandar. Y si te ordenan que reduzcas a una mujer de 1,70 m, lo vas a tener que hacer. Exactamente. Y pero te hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No es una cuestión de técnica la reducción? Por lo menos, ¿no? Sí, coincido que es cuestión de técnica. Coincido totalmente que es así. ¿Alguien más quiere opinar de este tema? Porque me parece que es interesante porque nos afecta a todos en la diaria de nuestro trabajo, la altura, ¿no? Como categoría sospechosa. ¿Con el tema del tatuaje, profe? Y yo tatuajes yo tengo. Yo no podría Permiso, profe, sí, yo también, Fernández, aspirante. Hola, Mariana, ¿cómo estás, Fernández? Hola. Yo también tengo esa duda porque siempre me hizo ruido lo del tatuaje porque a la hora de la convocatoria, en la primera instancia, un montón de compañeras quedaron afuera por tener tatuajes mínimos. Acá en la muñeca, yo por ejemplo tengo uno acá en el brazo, pero... Porque se podía tapar. Porque se podía tapar, pero sí, es algo que no lo comprendo, que para mí no tiene razonabilidad. Bueno, eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Digo, bueno, ¿cuál es la fuerza del Estado? Sí. Puede ser que los tatuajes también no los quieran porque las bandas criminales usan tatuajes. También y capaz que un tatuaje de una víbora y no sé, significa que sos del mar. Sí. No, se supone que la sociedad va evolucionando, como también el Código Penal evoluciona a medida que el contexto y la sociedad evoluciona, y hoy el tatuaje no se ve así. En otro contexto se veía así, Claro, el tatuaje, pero hoy se no. reciben y se tatúan todos. O sea, yo he visto Profe, igual... que están todos hasta en el cuello tatuados y uniformados. Mal.
como que no tiene... Sí, está muy bueno. Profe, igual Sí, creo en que, eso se contradicen. Exacto, puede igual ser. creo que el tatuaje puede ser por un tema de tampoco que no sean identificados. También puede ser. No, yo no conozco el motivo. Yo sabía que las fuerzas, tengo una amiga que es una genia, es licenciada en criminalística y seguridad e higiene, y toda íntegramente tatuada, y la rechazaron de una fuerza, siendo hoy creo que de acá de la provincia una de las más preparadas para el puesto, y la rechazaron por el tatuaje. Era en provincia de Buenos Aires, en Patagones. Era una preparación, porque no solo licenciada en criminología, sino en seguridad e higiene. O sea, una preparación increíble, y la rechazaron porque es toda muy tatuada, y le dijeron, mira, mientras si la camisa no te tapa el tatuaje, no. Por eso hay un Profe, compañero que aspirante puede tener, pero no pichihueche. visible. Fuerza. Sí. ¿Qué es la cuestión? ¿Puede ser que sea para cuidar la imagen? Eso es un poco lo que yo creo que en lo que se funda esa norma, que es un poco lo que hablábamos de la azafata, ¿no? Esto que se daba, esta colisión de derecho entre igualdad de oportunidad de trato y libertad de contratar, libertad de expresión, libertad de la imagen de la empresa. Yo creo que distinto hubiera sido si en el aviso decía, buscamos mujeres de 60 kilos, porque, ¿sabes qué? Salimos a atacarlo, decir, pero a la hora de decidir, y la libertad de elección es muy complicado. Yo creo que es 100% discriminatorio. Pero bueno, ¿cómo hago una norma que me prohíba estas cosas? Y ahí es donde venimos al caso que habíamos visto la vez pasada, que dio debate acá, que era el caso Fredo. ¿Se acuerdan? Que no contrataban mujeres, entonces una universidad les hizo juicio diciendo que era discriminatorio, y ellos contestan para pasar el test de razonabilidad, diciéndole que porque los baldes eran muy pesados y las mujeres no lo podían levantar. Que me vengan a ver a mí levantar el bidón de agua todos los días en el trabajo porque nadie lo cambia. Que era muy pesado, y ellos trataron de superar el test de razonabilidad con esta justificación y dijeron, no, es discriminatorio porque vos tenés un montón de actividades más o de tareas más dentro de la heladería que no son solamente levantar los tanques, al contrario, es como lo mínimo eso. Y perdieron el juicio. Digo, es un poco esto, ¿no? ¿Cómo atacamos la razonabilidad? Hay normas que son categorías, que se basan en categorías sospechosas y que hoy están vigentes, un montón. Digo, ahora no se me viene a la mente, pero bueno, el tatuaje podría ser uno. Digo, si lo fundamos, es un... Sí. Podríamos poner el mismo ejemplo con un piercing en una fuerza. ¿Cómo lo verías vos? ¿Hago un piercing en la boca o en la nariz? Bueno, el piercing tiene un criterio de razonabilidad. El piercing en todos lados, tanto en competencias de boxeo y en todos esos lugares, es por el hecho de no arrancarse y de lastimarlos. Hay un... Claro, yo por ahí también, permiso, profe, aspirante Mella. Cuando iba con el tema del peso, que a esas compañeras no dejaron entrar, en mi caso fue por el tatuaje, que por ejemplo en estas fuerzas sí me dejaron entrar, pero me lo tuve que sacar. Sí. Pero me dejaron entrar, tipo, me dieron la oportunidad, porque en una sesión ya se me iba. Pero como que no tiene coherencia, porque una vez uno estando dentro, ya se pueden tatuar todo el cuerpo. Bueno, y después, cuando hacen las pasantías con el tema del... pasantía, no sé si se dice así, con el tema de cuando entran, viste que van... ¿Cómo es que se dice? Bueno, te piden el tema del peso, ¿no? Estas chicas no las habían dejado, no las dejaron entrar por el tema del peso, pero después en el verano veías a los que habían entrado, estaban con una panza de birra. O sea, peso. Sí, bueno. Yo les voy a dar un ejemplo. Hay un fallo que era un chico que tenía 17 años. Nosotros, ahora no cambió la ley, pero hace un par de años solamente podíamos donar órganos o sea, hacernos ablaciones o en el cuerpo si teníamos más de 18 años. Y este era un caso de un chico de 17 años que quería donarle a su hermana su riñón, que se estaba muriendo su hermana, y tenía 17 años y 6 meses. Se llama Saguir Idib, el caso. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la justicia? ¿Cómo podemos pensar que una persona cumple 18 años y ya es madura? ¿Cómo nos manejamos con categorías físicas? ¿Cómo decimos, bueno, una persona que pesa 79 es sana y una que pesa 80 está enferma, ¿no? Digo, empieza a haber categorías que nos tienen que empezar a hacer ruido. A ver, también hay que poner límites, pero por una cuestión de que si no, ¿cómo hacemos el filtro, no? Después cometemos discriminación porque llega una persona que pesa 150 kilos, que no puede realizar las actividades, que no pasa el test físico, y decimos, y bueno, ¿cómo no avisaste antes que tenía que hacer este test físico? Bueno, hay un montón de criterios, pero es esto.
el test de razonabilidad es esto que estamos haciendo, es lo que hicieron el otro día ustedes en la tarea. Una ponderación de derechos, ¿no? Digo, bueno, ¿es categoría sospechosa? ¿No es categoría sospechosa? ¿Discrimina? ¿Es razonable? ¿Por qué discrimina? Libertad de contratación versus libertad, y ahí yo en el PowerPoint les puse muchos casos donde pueden chocar, pero libertad de contratación versus libertad de igualdad de trato y oportunidades. Che, empieza a chocar, sí. Tengo una pregunta. Con el tema igual de las muelas, era en este caso. ¿De qué muelas? Para entrar al servicio penitenciario. Sí. Que te decían que no podía, por ejemplo, a una compañera la dejaron afuera porque no le faltaban 5 muelas. ¿A qué perjudica eso adentro? Bueno, habría que preguntar cuál es el criterio de razonabilidad, ¿no? Capaz que hay, yo lo desconozco. En algunos criterios sí conozco, como el de la fuerza, el del estado físico, peso y todo eso, que tiene que ver. No, a veces puedo discutir el de la edad, porque no hay diferencia entre una persona de 18, de 32 a 33. ¿Por qué me dejas afuera? Pasa lo mismo con las residencias médicas. Las residencias médicas, creo que son las nacionales, pueden hacerlo hasta los 30 años, y las provinciales hasta 35. Digo, che, me recibí a los 35 y no puedo hacer la residencia. ¿Qué razonabilidad tiene ese criterio? Muchos dirán, pero hay que guardar los lugares a los jóvenes. No, todo bien, pero yo me recibí a los 40 de médico y quiero hacer una residencia, ¿por qué me vas a dejar afuera? Y ahí es donde empezamos a hacer el test de razonabilidad y empezamos a detectar categorías que son sospechosas o no. Entonces, y vamos con el ejemplo claro, ¿no? Bueno, el peso en la fuerza, no sé, en el servicio penitenciario puede tener la justificación de necesitamos agilidad para correr, no sé, para hacerlas reducir gente y todo eso. Bueno, pasa el filtro, no es una categoría sospechosa, pero los tatuajes son o no una categoría sospechosa. Bueno, ese es el trabajo que nos va a tocar desde nuestra tarea cuando empiezan, y nos va a tocar diariamente, porque ustedes todo el tiempo se están chocando los derechos. No sé, mi vecino tiene el derecho a escuchar música, pero yo también tengo derecho a descansar. Entonces, ahí es donde empieza a haber normas que empiezan a regular los comportamientos, como por ejemplo, bueno, en los edificios, ¿no? Donde hay normas muy claras de convivencia, es, bueno, la música se puede escuchar de 10 de la mañana a 1 y de 5 a 9, y empezamos como a vivir en comunidad y a trabajar estos tipos de derechos, y empiezan a vivir en convivencia, pero cuando se da con cosas mucho más fuertes, más heavy, y empieza a haber un conflicto grande, como en este caso de la azafata, que tenía inglés perfecto, toda la preparación, y porque estaba un poco excedido de peso, la empresa no la contrata. Entonces, la categoría, muy bien, como pusieron todos, sí era sospechosa, pero a la hora de evaluar la condición de derechos estábamos en un problema, porque en los privados es muy difícil meternos con determinadas cosas. Aunque nos cae por tierra este fundamento el fallo Fredo, que dijo, contratá mujeres y déjate hinchar, punto. No sé qué más, qué se les ocurre, digo, como que es un tema que se puede, ¿se les ocurre algún ejemplo? Profe, aspirante agente Ruiz. Entonces, cuando hay una colisión de derechos, se aplica las categorías sospechosas, ¿no? No, no siempre, no siempre, porque hay veces que las dos categorías son sospechosas y vas a estar en un problema. En realidad, la categoría sospechosa nos sirve para saber si la norma discrimina o no, o sea, tiene que ver más con la igualdad. Cuando hay colisión de derechos, nos podría servir para ver si afecta a la igualdad, pero no siempre la categoría sospechosa va con la colisión. Básicamente, si ya descubrimos una categoría sospechosa, no tendría por qué colisionar. Ya está, esta tiene una categoría sospechosa y esta no, y va a ser esta. No sé, ¿vieron? Es como, categoría sospechosa tiene que ver, básicamente, no es con los 3 derechos, es con la igualdad, con el derecho a la igualdad. Eso lo tienen que tener en claro, no es que siempre va a haber categorías sospechosas. Las categorías sospechosas tienen que ver con el principio de no sometimiento. Después mezclamos todos los derechos porque los derechos viven en armonía.
Pero la categoría sospechosa es una cuestión, que esto no sé si lo había dicho, con la igualdad. En el PowerPoint, cuando lo vean van a ver que está sobre la grilla de igualdad. Y la colisión de derechos la vamos a usar para ponderar, la categoría sospechosa es un criterio que vamos a usar para ponderar los derechos. No sé si alguien tiene alguna duda más. Estamos todos. Seguimos con la segunda. Ay, a ver. Bueno, acá un compañero habla del criterio del pelo largo, de las normativas de que no se puede tener el pelo largo. ¿Qué opinan de eso? Que las mujeres sí, los hombres no. En los colegios, por ejemplo, en las fuerzas, en... Sí, a nosotras las mujeres, por ejemplo, para las clases, es el rodete, el pelo bien para atrás, sin aro, sin maquillaje, a cara lavada y bien peinadas, y ropa de aula. Y para los Bueno, masculinos, pelo corto, sin barba también. Sí, esto un poco acá, un Profe. compañero lo dijo muy correcto, tiene que ver con la imagen que quieren dar. Profe, Puede yo ser tenía el pelo con la largo hace 3 presencia del años. profesor, ¿no? ¿Cómo? Y la verdad que no me molesta La para nada. presencia. Yo tenía el pelo largo hace 3 años. Sí. Miren, hay No una me molesta para justificación. nada. ¿Vieron que en los boliches, ahora no sé si tanto, pero hace unos años eran todos pelados? Los control de acceso. Bueno, una vez yo consulté por qué eran todos pelados. ¿No? Digo, que hacen un casting y contratan pelados. Bueno, lo que me explicaban es que cuando ellos van sacando gente, el hecho que les puedan tirar el pelo, por eso deciden pelarse. No sé, hay fundamentos. Después, a ver, que se me ocurra otra categoría así, que discrimine positivamente. Vamos del otro ejemplo. Uno que era como la ordenanza que prohibía los concursos. No sé, que el Estado, bueno, las asignaciones, ¿no? En las asignaciones se pone cuánto tenés que cobrar. Ahora, Profe, sí. no sé si escuchó que en un secundario en la ciudad de Catriel prohibían que las chicas vayan con top, pantalones cortos o ropa ajustadas. No Bueno. sé si lo escuchó. Fue ahora al principio de año. Sí, bueno, ahí hay un tema, porque siempre hay lugares que tienen código de vestimenta. Mientras el código de vestimenta sea para todos igual, podría llegar a pasar, ¿no? La institución tiene como el código de vestimenta. Sí, afecta a la libertad, pero bueno, ahí es donde empieza también a chocar mi libertad contra el código de vestimenta de... No sería justo, por ejemplo, que algunas sí y otras no, no sé, te voy a poner categoría peso, que es categoría sospechosa, como la viremos, es, bueno, las chicas, en este colegio, las chicas que pesan más de 60 kilos no pueden usar pollera, y, ¿qué? Es como, hay veces que es mucho más alevosa la categoría sospechosa, se nota más, y hay veces que está muy sutil. Digo, o capaz que no está, y nosotros creemos que es discriminatorio, y en realidad la justificación es, miren el guardapolvo, bueno, viendo con eso, ¿no? El guardapolvo, ¿por qué se crea el guardapolvo? Para que todos seamos iguales, para que no se note la diferencia entre la ropa Profe. y otro. Sí. Sí, ahora que entró ese tema, yo tengo una hija en la secundaria y va a un colegio en el que van con ropa informal, digamos. Sí. Y un día se planteó en una reunión de que, bueno, de que una mamá se quejó de que, bueno, que le dijeron que por favor que su hija vaya con ropa, pero ¿por qué? Si nunca dijeron, en todo caso, que pongan un uniforme o que pongan un delantal. O un código de conducta, ¿no? Vamos a traer el ombligo. Claro, o sea, hay Algo- una discriminación terrible porque le dijeron, no, que no vaya con short, que no vaya con pollera. Sí. Sino que pongan un criterio. delantal, un guardapolvo. Un criterio claro, de un vestimenta. Jogging azul, no sé. Claro. Eso es interesante porque, a ver chicos, vamos a encontrar en la vida todo el tiempo este tipo de situaciones. A mí me gusta traérselos a debate porque me causa mucha gracia cuando salen a decir, afectan mi libertad de expresión, yo no puedo decir lo que se me canta. No, todo bien, pero la libertad de expresión tiene un límite. Vos ya lo dijiste, bancate las consecuencias. Es así. No sé, cuando gente salía a apoyar regímenes
dictatoriales, o sea, no sé, el nazismo que está prohibido, digo, como holocaustos, o, che, todo bien, vos podés decir lo que quieras, pero hay un límite. Entonces se multaba, Profe, ahí bueno, chocaría con el derecho a ser respetado. el derecho al honor, por ejemplo, de las comunidades judías, el derecho a la dignidad. En este caso, bueno, también podías atentar contra la paz de la comunidad, porque estás fomentando un régimen que mató gente, no sé. Pero trataba de ver, a mí, vieron que siempre está Amalia Granata, que es muy polémica con sus dichos, y que siempre, o Viviana Canosa. Sí. Pero bueno, eso, más allá de eso, vamos a, pues a veces la línea que pasan es una línea en que che, todo bien, esto, cuando decía que tomaba el... Dióxido dióxido de potasio, no sé, bueno, cuando decía que tomaba eso está prohibido para el consumo. Entonces yo decía, es la libertad, yo puedo decir todo, está todo bien, pero está fomentando algo que no está comprobado para la salud. Entonces, tu libertad de expresión termina cuando la del otro. Y si yo te voy a multar y te voy a prohibir que sigas fomentándolo, pero vos ya lo dijiste, ya te expresaste libremente por esto. Metiste la pata, punto. Y acá en Neuquén, por ejemplo, una familia que le dio al nene y que le hizo re mal, y que ellos, claro, como habían visto que Viviana Canosa lo había consumido, en forma de prevención lo habían estado tomando también, y claro, al nene le hizo mal. Ella es una mujer grande. Imagínense, este caso es muy claro, el del nene, poner que el nene hubiera fallecido, ¿no? Tenemos la libertad de expresión que colisiona contra el derecho a la vida. Digo, ahí, chicos, yo no tengo duda cuál prima, cuál me gana en la... Hay otros que son más sutiles, pero en este caso es... ¿No? Es como... ¿Qué más? Estoy pensando así, digo, el derecho a la expresión es como el caso más burdo que se da, porque todos tenemos derecho a expresarnos, pero ¿hasta dónde? Yo lo que siempre termina pasando es que todos nos creemos que nuestros derechos son absolutos, ¿no? No sé, tengo derecho a poner la música, todo lo que da, porque es mi casa, es la propiedad privada. Epa, todo bien, pero no, los impuestos, por ejemplo, la propiedad privada. Bueno, vivimos en comunidad. Vos tenés porque ganás a través de la misma comunidad. Imagínate si no vivieras en comunidad, posiblemente no podrías tener nada. Hay un compañero que habla del derecho a la vacunación. Mire qué tema... ¿Vieron? ¿Conocen el movimiento antivacunas? Un tema sensible. Sensible. Bueno, ¿conocen el movimiento antivacunas? ¿Qué es el movimiento antivacunas? Es un movimiento que está en contra de la vacunación, manifestándose que ellos sobre sus hijos deciden una vida, no sé, naturista, y deciden qué ponerle o no ponerle. Y bueno, no quiero entrar al caso vacuna COVID porque es muy sensible, como dijo una compañera, pero vamos a ir al caso de menores de edad. El Estado tiene un deber que es paternalista, que es cuidar a los menores. O sea, todo bien, pero los padres pueden cuidar a los menores, pero si los padres no los cuidan bien, el Estado se los puede sacar. Entonces, el Estado obliga a través de un calendario de vacunación obligatorio a que los vacunen. Y muchos padres no lo quieren vacunar diciendo, es mi libertad, es mi derecho, yo con mi hijo hago lo que quiero. Ahí, esa colisión que se da de la libertad versus el Estado y la protección del niño, y me parece que es muy claro que gana la protección del niño. Pero entramos en el término vacuna COVID, que no voy a abrir el debate si sí o si no, solamente porque no quiero polemizar en este tema. Yo, como Estado, me es muy difícil hacer obligatoria la vacuna porque todavía es una vacuna que está como prueba. Pero, sin embargo, como Estado, debo fomentar la vacunación porque se me está muriendo la gente, porque se me está cayendo la economía, y ahí empiezan a colisionar los derechos. ¿Por qué el Estado no obliga a la vacuna? Como diríamos mucho, bueno, che, que obliguen y que se vacunen a todos. Y porque podría afectar el derecho a la libertad y encima con el fundamento de que todavía no está terminada de aprobar las vacunas. Esto lo vamos a ver todo el profe. Sí. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Alguien me preguntó algo? Yo, aspirante Manquemilla. Por eso ahora Sí. la vacuna es optativa, digamos, en el tema, en el ámbito más de los menores. Bueno, en el ámbito de los menores, no sé, supongamos que mañana se toma,
estoy buscando otro tipo de vacuna que tiene calendario obligatorio, yo no sé si la del HPV está, pero vamos a la rubiola. Gracias a que vacunamos a de la rubiola, el virus lo erradicamos y porque es obligatorio. Hoy me llega y yo hago mucho de violencia intrafamiliar, y me llega un estudio socioambiental, ¿no? En el estudio socioambiental, lo primero que ponen para saber que la madre cuidaba bien al hijo es los niños se encuentran escolarizados y tienen el calendario de vacunación completa. Ajá, perfecto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la ley lo obliga. Uno es buena madre o buen padre si el hijo está escolarizado y tiene buen estado de salud y nosotros nos preocupamos porque tenga el calendario completo. Bueno, ¿qué pasa con los adultos? Yo hace 10 años más o menos me tendría que haber puesto la vacuna antitetánica y siempre la postergo. Bueno, ya no tengo posibilidad de contagio, ¿no? Pero, tengo un deber el Estado ya no me cuida como me cuida cuando soy niño. A los 16 años, la vacuna antitetánica es obligatoria. Porque si no, no puedes sacar el DNI. Y hoy... Sí, profe, y para cruzar también a otro país es como que te piden, por ejemplo, para cruzar a Chile a mí me pidieron antitetánica. Sí. Bueno, hay países donde te exigen la vacuna de la fiebre amarilla, pero ahí hay una cuestión social. Si yo, no sabía la de la antitetánica, la fiebre amarilla sí. Si yo no me pongo la vacuna y a mí me pica un mosquito y yo estoy infectado en un país que está libre de fiebre amarilla, yo lo que puedo hacer, ese mosquito que me pica a mí, se enferma, y ese mosquito sigue contagiando a través de mí, que yo me vengo enferma de fiebre amarilla. Nada, es como que el Estado toma estas políticas que se llaman de acciones afirmativas, y entonces es donde en este término, me pareció muy bien una pregunta que hizo un compañero, que si las categorías sospechosas se usaban para todos los derechos. No, por favor, solamente para la igualdad, para evaluar si es discriminatorio o no. Por eso la pregunta que yo les digo es, cuando yo les pregunte si algo se incluye dentro de una categoría sospechosa, hagamos el trabajito que dice, que es el test de razonabilidad. ¿Esta norma discrimina? ¿Sí? No. Sí discrimina. ¿La discriminación que hace es razonable? ¿Sí y no? Si la discriminación que hace es razonable, no es sospechosa. No sería una discriminación, sino sería una acción afirmativa o positiva. A ver, estos términos van a traer a debate. Yo creo que en el PowerPoint, que me siento remate. Tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Es discriminación? Una chica se fue a anotar a una escuela de oficio para ser gasista, estudiar. Sí. Le dijeron que no porque era mujer. Sí, pero ese no te pasa ningún filtro. ¿Por qué? Ah, sí, hasta ahora no puedo ser mujer. No, yo creo que la categoría, la distinción hombre-mujer, la categoría sospechosa hombre-mujer, es muy difícil que pase el test de razonabilidad. Normalmente la distinción hombre-mujer siempre es sospechosa, salvo el ejemplo que di de buscamos un personal para el cacheo. No sé. Para cacheo de hombre necesitamos un hombre. Tiene que ser, la distinción hombre-mujer es muy, para mí casi no existe hoy posibilidades de poder discriminar en alguna normativa, en algún acceso al trabajo. Hay un caso muy importante, conocido, en Estados Unidos se dio mucho esto, que nosotros no tenemos tanta población afrodescendiente, que antes, o en África, que la población afrodescendiente en Estados Unidos no podía ir ni siquiera a las mismas escuelas, no podían usar los mismos colectivos, o se tenían que sentar atrás en los colectivos. Bueno, este tipo de políticas claramente no pasa un test de razonabilidad. ¿Qué tipo de razonabilidad tenga que yo no pueda sentarme con una persona afrodescendiente al lado? ¿Qué tipo de razonabilidad tiene que las personas afrodescendientes tengan que viajar atrás? Bueno, exacto, no podían, un compañero acá, no podían usar ni siquiera los mismos baños. En África existía el apartheid, o sea, blancos estaban divididos como por un muro de las poblaciones negras, ¿no? Eso es donde hay, y va a haber siempre categorías muy alevosas, como pasaba con el caso de la azafata, que todos dijeron, no hubo uno que no diga que no era discriminación, pero como dijo Mónica, creo que no sé si está acá, una compañera Mónica, que me pareció muy buena la respuesta que dio cuando rehizo el trabajo, que ella dijo, me costó saber cuál era la respuesta en la colisión de derechos, si iba a la igualdad de trato, es que no hay una respuesta. Bueno,
Ahí un compañero pone que no podían acceder a las universidades o a las especializaciones, sí, tal cual. Pasaba lo mismo con las mujeres acá en Argentina, no podíamos ir a hacer carreras universitarias, la lucha de las mujeres acá, hubo un caso de una médica y de una abogada que les permitieron acceder y después no le querían dar la matrícula. O sea, eso no son categorías razonables. Bueno, acá otra compañera dice que las universidades daban cupo para las personas afrodescendientes. Sí, eso ya cuando empezó a evolucionar un poco más, pasó. Profesora, Sí, tengo una duda. A nosotros, Sí. por ejemplo, siendo aspirantes, nos Sí. prohíben participar en marchas. sí. Bueno, pero eso sí tiene un fundamento, lo tienen no solamente los aspirantes, sino lo tienen todas las personas que trabajan en las fuerzas de seguridad. No sé, yo conozco psicólogos, todos, es por una cuestión de que las marchas, como se puede confundir la investidura, ¿no? Puede estar, no se sabe si estás de infiltrado, si estás en la realidad. O sea, como que hay mucho complejo y es tanto el conflicto social que se da a través de las marchas que ahí podría racionalizarse que no es una categoría, que no es una norma que discrimina. Pero y el derecho a la libertad de querer manifestarse, profe. Bueno, ahí es donde empieza a colisionar, ¿sí? Ahí es donde tenemos que fundarlo. Sí, ahí yo los argumentos no los conozco todos, conozco un par. Tiene que ver con el no poner en riesgo, con el hecho también de no poder pasar por infiltrados, porque imagínense al revés, ustedes no son de la fuerza y van a una marcha, hay un montón de policías infiltrados, no sé, van como civiles a ver quiénes están. Yo una vez me acuerdo en Buenos Aires que pasó que había una marcha, y te digo porque yo lo vi, yo trabajaba en pleno centro y vi cómo pintaban a la gente. O sea, ¿qué hacían? Para no reprimir, tiraban tinta de color, entonces vos a las 10 cuadras, si vos habías estado en la marcha, te iban a distinguir porque estabas manchado, y llevaron muchas personas distinguidas en esa situación. Eso sí, pero de acá a la China es sospechoso. Las categorías sospechosas son eso, y por favor, usemos el término categorías sospechosas o categorías prohibidas. No es un sospechoso, como pusieron algunos, el término es técnico, son categorías sospechosas. Pero bueno, empezamos empiezan a hacernos ruido, ¿qué pasa con los derechos? Y cómo todos nos creemos que tenemos todos los derechos y cuando nos ponemos a ver, todos los derechos se nos empiezan a limitar a través de ¿qué? Del artículo 19 de la Constitución Nacional nosotros podemos hacer lo que querramos, en tanto no vayamos en contra de la ley o no molestemos a nuestros vecinos. Claro, profe, igual que cuando, por ejemplo, están las marchas por ahí, lo que es Ni Una Menos y eso. Sí. Vos vas, por ejemplo, el otro día nosotros íbamos pasando por afuera de la iglesia, la catedral, que siempre está pintada de blanco, pero era de todo como estaba pintada, la comisaría, todo. Bueno, es como que ahí hay un tema. por ahí vos podés, porque expresarte, todos estamos a favor de expresarnos, obviamente, y más con el tema de los femicidios, todas las cosas que están pasando, la violencia que hay en todos lados. Pero es como que vos estás reclamando que no haya violencia. Y vos respondés con violencia. Y vos estás haciendo un acto violento. ¿Por qué? Porque la iglesia, un edificio, sí, se vuelve a pintar todo, porque es así. Pero también es como que ahí se choca todo, porque no se entiende. Bueno, ahí hay un tema, que es el tema de... normalmente son grupos muy reducidos los que hacen eso, y muchas veces lo que termina pasando es metemos a todos en una misma bolsa y no nos damos cuenta que sí, obvio, que quien haga eso, yo no voy a salir a defenderla, romper con lo que nos cuesta, ¿no? Mantener las plazas y todo eso, pero sí, es cierto que hay como una contradicción en eso. Sí, chicos, es así, tus derechos terminan cuando empiezan los del otro. Entonces, nuestro análisis, nuestro test de razonabilidad tiene que ser como, esto que estamos hablando, bueno, a ver, ¿por qué esto es así? ¿Hay algún fundamento para que yo no pueda entrar a la escuela de, esto me pareció espectacular, me pareció terrible, pero digo, me pareció el ejemplo de una compañera muy bueno, ¿por qué no voy a poder entrar a la escuela de gasista? ¿Cuál es la limitación? Igual hubo mujeres que se recibieron también de mecánicas de auto en esa escuela. Que hay chicas que se recibieron de mecánica de auto en esa escuela. Bueno. Y algo dejaron hacer eso. Bueno, ¿ven? O sea, el término es ese, ¿no? Profe, el mismo ferrocarril. Nunca tuvo una mujer hace 2, 3 meses los atrás. pilotos de avión. Los pilotos de avión.
Es algo que es más, en las noticias a veces sale, no sé, la primera pilota de avión que manejó 20.000, no sé, millas, no sé cómo se dice, qué sé yo. Hay una cuestión en las categorías sospechosas. Muchas veces también, y en esto sí voy a hablar, ¿cierto? Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Derecho somos mayores mujeres, por ejemplo. 60% contra 40 hombres, pero en la Facultad de Ingeniería son mayores hombres. Y ahí es donde no hay una ley que te prohíba el ingreso, pero sí hay una cuestión social. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo de una persona que estudiaba Ingeniería Civil, hizo 4 años y se cambió a agrimensora. ¿Cuál fue su...? Dijo, no, que en realidad yo, ingeniera civil, iba a tener que viajar por todos lados y yo quería formar una familia. Bueno, hay determinadas carreras que son masculinizadas, que a través de los estereotipos se han formado. ¿Por qué una mujer no podría ser ingeniera civil y por qué siendo ingeniera civil no podría cuidar a su familia? ¿No? O como cuando las mujeres se vuelven camioneras. ¿Sí? Que No también... hay muchas. Bueno, ¿vieron? Ahí es donde empieza a haber profesiones que están masculinizadas y feminizadas y que tiene que ver solamente con estereotipos de género. Por ejemplo, hay algo que pasa muy común. Yo tengo un estudio, somos un hombre y una mujer que trabajamos. Los casos de familia siempre los llevo yo. Como vienen los casos de familia, bueno, sí, es una cuestión estereotipada, que podemos estar muy desconstruidos y todo, pero son cuestiones que todavía viven en nosotros. Iba a dar un ejemplo muy interesante cuando estábamos hablando de las poblaciones afrodescendientes, que cuando inicia el feminismo, en Estados Unidos en los 70, las mujeres blancas luchaban por el aborto. ¿Y saben lo que decían las mujeres negras? ¿Qué aborto? Nosotros todavía estamos luchando porque no nos esterilicen en los hospitales. Ellas iban a parir, ¿y saben lo que les cortaban las trompas? Para que no siguiera reproduciéndose la población. Entonces la discriminación es muy heavy. Entonces nosotros hoy pensamos que vivimos en un mundo libre de discriminación, cuando en realidad nosotros ejercemos discriminación constantemente y hasta las normas discriminan todavía. Entonces es donde, bueno, no sé, creo que ustedes en género ya vieron Matrimonio Igualitario, cómo la sociedad va permitiendo, permeabilizando determinadas situaciones. Así que no sé si tienen alguna duda respecto a la temática vista. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren opinar algo más? Porque la idea de esta clase era esto, era poder llegar al debate. No, No sé profe, si- yo no tengo dudas. ¿Les quedaron claras qué son las categorías sospechosas? Sí, quedó claro. Profe, ¿Sí? ahora sí quedó todo claro. Bueno, ¿vieron que por qué cuando la noticia, si ahora van a evaluar el trabajo que hicieron, era lo mismo lo que estábamos evaluando? Profe, ahora desde que me levanto voy a andar evaluando si es sospechoso. Bueno, creo que además empiezan a surgir de la vida común, como, che, no, esto es todo... No, y además cuando empiezan a... Yo vi que yo me junté con la profesora de género de ustedes para preparar currícula, porque tenemos muchas materias en común. Entonces, por ejemplo, hoy que vimos igualdad, ella dio una parte de igualdad y yo di la otra parte. Nos habíamos dividido para que nos pisemos y quede pesada la clase. Y cuando ella les dice lo de las gafas violetas, que se las ponen todos los PowerPoint, bueno, es eso, es empezar a ver con otros ojos. En este caso no son gafas violetas nada más, podrían ser gafas rosadas por LGTB, podrían ser, pero bueno, es ponerse las gafas de los derechos humanos y empezar a ver todo con otros ojos, ¿no? De, che, esto me hace ruido. ¿Y por qué me hace ruido? ¿Es razonable que me haga ruido o no me haga ruido? Así que bueno, la clase que viene también es presencial, o sea, es presencial, me refiero a virtual. Sí, les voy a subir mañana los textos. Préstenle mucha atención porque ya entramos hasta ahora veníamos con cosas muy sencillas, y ya sistema interamericano y sistema internacional de derechos humanos es complejo, porque hay cortes específicas. El ejemplo que yo siempre doy, nunca un Estado puede ir preso, entonces un incumplimiento de derecho internacional, ¿cómo se pena? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar. Ya nos estamos acercando un poco al parcial, falta todavía, pero sí les digo que vayan de última viendo todo esto que estamos aplicando, aplíquenlo a la vida, porque la idea va a ser que lo apliquen
acá un compañero hizo una pregunta de que si el género es una construcción social y alguien se identifica como animal. Y bueno, cada uno que se identifique como quiera, no sé, mientras no afecte la dignidad de otros, cada uno se puede identificar como quiera. No tiene que ver con el género igual. Esto igual ya lo vieron, lo que es identidad de género, identidad sexual, todo eso ya lo tienen bastante. Entonces, como, el género es como mucho más, se divide en varias clasificaciones que, bueno, que no es lo que estamos viendo acá en clase, creo que ya lo vieron y, sí, bueno, si no lo vieron lo podemos explicar, pero me parece que es un poco esto. Sí, presten mucha atención a estas tareas, porque así va a ser el parcial. Sí, me quedé muy contenta con el resultado. La idea era que se equivoquen para poder internalizar el concepto, o sea, no que se equivoquen. Sí, felicito a los compañeros que hicieron muy buen trabajo, la verdad. Hubo trabajos muy buenos. Hay un compañero que me pareció que era lo que necesitábamos, era el punto medio entre términos técnicos y términos de la vida diaria y la buena y estaba muy bien redactado. Tengamos cuidado a la hora de, si se le pide justificar, justifiquen, no me pongan esto que dije, es una categoría sospechosa porque es una categoría sospechosa. Ahora que sabemos usar el test o cómo aplicar el test, empecémoslo a aplicar para los ejercicios. El parcial va a ser muy centrado en esto. Es más fácil, profe, como lo explicó. Claro, bueno. Ahora es más. El parcial va a ser esto, va a ser un ejercicio en un caso práctico, las preguntas posiblemente sean muy similares a las que ya dieron, más la aplicación de los tratados internacionales y cómo protegeríamos esos derechos. Esto va a ser el primer parcial. Después ya vamos a ver ética y sociología, que es mucho más teórico. Posiblemente sí veamos casos prácticos en ética, pero en sociología la verdad es que va a ser teórico. El parcial no va a tener más de una carilla, ¿eh? El parcial, acá un compañero me pregunta, el parcial va a ser, yo se los voy a poner 48 horas antes, me lo van a tener que enviar, como no anda muy bien el mail del IPAP, posiblemente lo vamos a hacer a través de una casilla que creemos para esto, y van a tener 48 horas para hacerlo y enviarlo. Se va a cerrar, por ejemplo, abrimos a las 10 de la mañana no, vamos a hacerlo más. Sí, 10 de la mañana del martes, 24 horas, 10 de la mañana del miércoles, se cierra a las 48 horas de las 10 de la mañana del jueves. Van a tener esa cantidad de horas, van a tener que ver una película, un documental, que ya les dije que era un documental, son 20 minutos y en base a eso se va a hacer el parcial. La idea es producción propia, no me copien ni me peguen, no sirve. Vi que tenemos producción propia porque estaban muy bien los trabajos. Sirve mucho leer las respuestas de los compañeros y que se les corrige a los compañeros. Eso también sirve porque aprendemos. Y por eso yo les decía, equivocarse no está mal. Profe, disculpe que la interrumpa. Sí. Yo, aspirante Bucci, ¿podría repetir de vuelta lo del parcial que tengo muy poca señal y no las pude escuchar bien? El parcial va a ser como este trabajo práctico, nada más que aplicando todos los términos y viendo una película. O sea que si quieren ir por la vida con las gafas violetas o las gafas de derechos humanos, les va a servir mucho porque el parcial va a ser eso, va a ser un caso práctico. Y estamos en la parte donde vamos a, o sea, el primer parte, estas primeras 3 unidades, es lo fuerte de derechos humanos, ya después pasamos a sociología jurídica y ética, donde ya entramos en un ámbito mucho más teórico, y en esto, la idea es que yo necesito que esto lo lleven internalizado, que podamos entender los derechos humanos como una práctica diaria de su futura profesión. Esa es la idea, que podamos andar por la vida entendiendo que los derechos humanos son fundamentales y que si vulneran los derechos humanos de otros, también pueden vulnerar los nuestros. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda más. Recuerden que el jueves que viene a las 7 nos vemos. Yo mañana les cargo los textos, son muchos, son pesados, tómense su tiempo para leerlo. En la clase vamos a ver cómo hoy. La idea es, apliquemos y que se vayan con el término. Prefiero estar 2 horas diciéndole lo mismo y que se vayan entendiendo a que en la parcial me lo hagan todo al revés y no tenga sentido. O sea, una pregunta, profe, sí. Aspirante Manquemilla. Respecto al práctico de ayer, los que no pudieron hacerlo, en mi caso yo no lo hice. Hasta las 12 de hoy. El Dale, práctico perfecto. no es obligatorio. A las 12 yo lo voy a bloquear,
borrar, va a quedar que no se pueda modificar. Bueno, el práctico no es obligatorio, no tiene nota, va a ser para nota de concepto. Quienes nombré que estuvo muy bien el práctico, posiblemente sí puedan llegar a subir la nota, el resto están todos aprobados. Les sube, si están muy flojitos, no sé, tienen 5.50 para llegar al 6, les va a servir a favor. Y quienes están aprobados con 9, 10, que fueron los que nombré nada más, esos compañeros van a poder, por ahí, depende si lo necesitan, subir un punto. Pero fue el caso particular de esos 10 compañeros, 8 compañeros que hicieron un trabajo que estuvo muy bien hecho. El resto están todos aprobados y el resto todos que necesiten un poco de ayuda a la hora de subir la nota de concepto, les va a servir. Así que por eso es tan importante participar en los prácticos. Porque tenés la posibilidad de hacer un muy buen trabajo y que te ayude mucho en el parcial, o de, si estás ahí en la cuerda floja, de aprobarlo porque participaste en los foros. Es la nota de concepto, básicamente. Bueno, profe, gracias. De nada. Así que hasta las 12 está. Ya no va a haber posibilidad de que aprueben con 10 porque tienen ahora mucha desventaja con sus compañeros. Lo mismo pasó con quienes contestaron primero. Las primeras preguntas que contestaron antes que yo empezara a dar las respuestas también tuvieron prioridad a la hora de la calificación. El resto que hicieron están todos aprobados y tienen el puntito a favor, sería para la hora de si están en la cuerda floja para pasar o no. ¿Sí? Les mando saludos, cualquier duda me escriben al correo interno. Mañana les cargo los textos, por favor, con mucha atención porque empezamos en una etapa mucho más compleja. Ahora ya les cargo el PowerPoint de ahora, que es lo que les va a servir para estudiar. Está bien resumido todo lo que vimos. ¿Dale? Chao, chicos, nos vemos. Bueno, profe. Bueno, profe. Hola, Wency.